Muy buenos días, amigos de Cepa y Barrica. En esta ocasión estamos compartiendo con ustedes algunos detalles muy interesantes, siempre relacionados al tema del vino, y en esta ocasión vamos a hablar de accesorios. Yo le llamo jugueticos, porque realmente en algunas ocasiones hace que el compartir el vino sea muy conveniente, muy práctico, la experiencia se haga aún mejor. Veamos, lo básico con lo que podríamos empezar es con el abridor. Tenemos una gran cantidad de opciones. El mercado nos regala la oportunidad de tener varias opciones. ¿Cuál es la que yo prefiero? La de 2 tiempos, el abridor convencional que se conoce. Tengo este que tiene separado el primero y el segundo tiempo con su respectivo tirabuzón, y tenemos otro que viene junto, los 2 tiempos. Aquí los podemos ver, primero y segundo tiempo, en una sola pieza. Y después, si se trata de un vino que tiene mucho más tiempo de haber sido embotellado, que su corcho posiblemente presente algún deterioro, estamos pensando en un abridor de lámina, como este, por ejemplo. Es realmente de uso muy práctico, y la apertura de estos vinos, que ya su corcho realmente está muy deteriorado, es muy conveniente. Con esto yo me aseguro que a la hora de hacer el servicio, ninguna partícula del corcho se va a perder o va a caer dentro del vino. Por decir o mencionar algo de abridores, también están los electrónicos, los manuales, que son súper prácticos. En esencia, lo que importa es abrir el vino, y como ven, tenemos muchas opciones. Bien, podemos estar hablando también de cortacápsulas. Estamos hablando de este aparatito, aquí les traigo la lámina. En algunas ocasiones es bien práctico quitar la cápsula con él. Sin embargo, el mismo abridor tiene la posibilidad de darnos esa función, así que no necesariamente, pero para quienes les gusta hacerlo así, tenemos este instrumento. Con las copas hay un tema muy interesante, y es que cada una de ellas, bien sea específico para una uva, como es el caso de estas muestras que les traigo, hacen que la experiencia con cada uno de los vinos que se sirven sea única. Porque, por ejemplo, en este caso, esta es una copa específica para degustar Pinot Noir. El Pinot Noir es una variedad muy particular, con una acidez y una expresión que amerita un tamaño y una forma como esta. Esta del Riesling, que es una variedad blanca, tiene también una forma muy curiosa para que la expresión de esa variedad se dé aún mejor. Miren qué cosa más hermosa la del Cabernet Sauvignon. Pero si nos ponemos tan técnicos, posiblemente pensemos que disfrutar el vino es muy complicado, y no es el punto. ¿Qué necesitamos en esencia de las copas? Ojalá que sea de cristal. La expresión y la oportunidad de disfrutar un vino con una copa de cristal es exquisita. El pabellón, el tallo, lo tiene específicamente para que lo podamos agarrar de ahí y evitar que con la temperatura que tenemos en la mano se la transmitamos al vino y que le podamos dar hacer perder la temperatura de servicio conveniente. En esencia eso es, que esté bien faginado, que esté bien lavado, que no tenga residuos de vinos anteriores ni que tenga grasa, y eso va a hacer que todavía la experiencia sea mejor. Así que no nos preocupemos mucho por copas, siempre y cuando, como les digo, tenga una buena lavado y ojalá que sea de cristal. Todavía la experiencia de disfrutar el vino es mejor. También en algunas catas técnicas o de análisis, nosotros los sommeliers usamos la escupidera, porque en la técnica y en la práctica lo que hacemos es escupir el vino que probamos. Normalmente a veces son pruebas de muchos vinos, y la idea es evitar que vayamos a tener una perturbación de criterio porque hemos consumido mucho vino, entonces lo devolvemos. Se usa poco, se los aseguro. El lito es el término técnico que se usa para que cuando se hace el servicio del vino, que normalmente se trata de una servilleta de tela de color blanca, esta pueda ayudarnos y colaborarnos no solo en el servicio del vino, evitando un derrame, sino también
asegurándonos para con la persona que se les está sirviendo de que estamos usando un utensilio en estado correcto de limpieza. De manera que el color blanco también ayuda para que el comensal se sienta confiado de que el servicio se está haciendo correcto. O también incluso cuando estamos sacando una botella fría de la cubitera para recoger el agua y el exceso y no ir a mojar a la persona. El identificador de copas es algo súper corrongo porque es muy dinámico. Podemos hacer hasta en la casa. Aquí tengo unas muy lindas que me regalaron de plata, pero vean qué cosa más hermosa cuando nos ponemos curiosos y hacemos nosotros mismos nuestras propias identificadores. ¿Qué es la idea con estos identificadores? Que cuando tenemos una reunión de amigos o estamos en un grupo donde hay varias personas y estamos todos tomando un vino del mismo color, estos identificadores, que son todos diferentes, hacen que yo pueda identificar mi copa cuando yo la pongo en una mesa y hay varias. Entonces ya no sé cuál es mi copa. Y con esto yo puedo solucionar esto. Luego tenemos el libro de cata, que es un compendio que todos deberíamos de tener. ¿Por qué? Porque no solo nos recuerda o nos da la base para poder recordar de qué año, de qué cepa y de qué etiqueta fue un vino particular que tomé. Esto no solo para técnicos, esto en realidad para todas aquellas personas que en algún momento tengan oportunidad de probar un vino y disfrutarlo, y para que no se les olvide recordar de cuál se trata. Y a veces en el tiempo volvemos a probar ese vino, entonces nos devolvemos a esa nota para ver cómo he evolucionado yo en apreciación, por un lado, y también cómo el vino se ha comportado de manera diferente. Es algo súper interesante y todos los que estamos en el ambiente, amando el vino o no, pueden usar este libro de notas de una manera muy efectiva. También, entre otro orden de cosas, tenemos cuando hacemos el servicio y queremos evitar que el vino se nos gotee, acá, en esta copita tenemos un kit bien interesante. En algunas ocasiones, cuando estamos haciendo el servicio, no queremos precisamente que se nos vaya a manchar la mesa o a la persona que se le va a servir, y entonces este aro, que tiene una esponjita por dentro, se le pone dentro de la botella, en el cuello. Cuando se va a hacer el servicio, si alguna gota está derramándose, esto la absorbe y podemos hacer un servicio mucho más prolijo. Bien, tenemos también el decantador. Es bien útil. El decantador es un instrumento que viene a darnos la oportunidad de, en los casos de los vinos que han tenido mucho tiempo de estar en botella y que presentan algún tipo de sedimento que por acción del tiempo se ve en el vino, y que eso no tiene que ver nada con que esté bueno, que se considere que el vino está malo, para nada. Simplemente es un detalle particular de los vinos que han pasado mucho tiempo en botella y que tienen ese barrito o ese depósito. Con el decantador, con una técnica particular, logramos separar, como dice su palabra, decantar el líquido del pozo o del sedimento. También se puede usar en algunos vinos que no tienen ese detalle, pero que necesitan un poquito de apertura. Ustedes, cuando guardan en una caja algo y lo dejan guardado 3 meses, es posible que cuando lo abran tenga un poquito de nota de guardado o de humedad. Igual pasa con los vinos, que aunque siendo jóvenes, en algunos casos de ellos necesitan una técnica que se llama trasvase para que ayude precisamente a que el aroma vuelva a salir. Por lo cual ese instrumento es muy útil. Pero si yo solamente quiero servirme una copa, entonces uso un aireador de copa donde, pasando el líquido del vino por este agujero y sirviendo aquí abajo la copa, yo puedo lograr el mismo efecto del decantador, solo de una copa. Y el servicio lo hago mucho más rápido. Así que son juguetitos que podemos tener en nuestra casa, se consiguen en la industria, en algunas tiendas especializadas en cosas de casa, o particularmente o puntualmente en cosas de vinos. Hay un aparato muy interesante que se llama Coravin, que nos ayuda a probar, aunque sea solo una copa de un vino muy especial.
Si yo veo que no me voy a tomar toda la botella y solo quiero tomarme una copita, en algunos casos este instrumento lo que hace es inyectar, es una aguja que penetra por el corcho, súper fina, que no hace una perforación importante, puede extraer haciendo un intercambio con gas argón para mantener el vino en ausencia de contacto con oxígeno. Saca solamente la copa que quiere disfrutar, la sirve y esa botella puede seguir permaneciendo ahí con su cápsula y su corcho porque en ningún momento se le quita y mucho tiempo después volver a poder disfrutar otra copa sin que ésta haya perdido nada de sus características. Esto es un juguetito bien interesante, un poquito tal vez costoso, pero para quienes tengan algún interés en él también lo pueden conseguir en el mercado en este momento. A veces servimos el vino, lo abrimos y las botellas todavía tienen contenido. Necesitamos guardar y conservar eso de alguna forma. Tenemos, por ejemplo, las bombas al vacío, que luego de que la botella sea abierta, le ponemos el taponcito a la botella y con esta máquina nosotros le sacamos el oxígeno que pueda tener la botella dentro. Con esto minimizamos el impacto de envejecimiento que pueda tener el vino por acción del oxígeno que tenía dentro y hacer que la permanencia de ese vino en esa botella sea mayor. Pero eso sí, no podemos pensar que 15, 22 días después el vino va a estar bien. Esto es apenas días lo que le puede dar de vigencia al vino para terminar de ser consumido. No le vayamos a otorgar todas las propiedades como en el caso del Coravin, que sí se logra. En este es apenas como para guardar la botella un día máximo y saber que al día siguiente lo puedo terminar de disfrutar y el vino se va a conservar muy bien. En el caso de los vinos tranquilos, en el caso de los vinos espumantes, tenemos algunas otras estrategias de tapón para tratar de contener un poco ese gas carbónico. Sin embargo, en el caso de los vinos espumantes sí es bien importante que el consumo de esa botella sea en el mismo día. De lo contrario, puede ser que ya al día siguiente toda esa burbuja y toda esa expresión chispeante del vino se haya perdido. Con esos vinos sí hay que tener un cuidado especial. Hablamos mucho de que el servicio y la temperatura del vino debe de contener una importancia relevante cuando vamos a servir. Sabemos que los vinos rosados, los vinos blancos, los vinos espumantes, los vinos dulces deben de ser servidos a una muy baja temperatura. Y si queremos estar totalmente seguros de que hemos llegado y hemos logrado esto, pues nos podemos apoyar en este instrumento. En algunos casos son unas banditas que se le adhieren a la botella y que de esta forma también logro medir la temperatura interna del producto. Pero finalmente no tenemos que ponernos tan técnicos si queremos disfrutar el vino. Esto es solo para todas aquellas personas que quieren estar completamente seguros de que ha llegado a su temperatura. Bien, también tenemos las cavas temperadas, algunas de ellas con 2 temperaturas, especial para tintos, especial para blancos. Algunas otras tienen una sola temperatura donde logro mantener fresco, no frío, sino fresco el vino tinto o el vino blanco. Es una manera muy práctica para evitar impactos de fuentes de calor o cambios de temperatura o vibraciones o problemas de humedad mismas que a veces donde se conservan los vinos puede afectar. Esta cava o este temperadizador de vinos se consigue en el mercado con buenos precios, algunos pequeñitos, otros mucho más grandes, pero todo depende de qué tanta consumo tenga usted del vino y que decida tenerlo en su casa o en su oficina o para los negocios. Realmente es muy práctico y conveniente saber que tenemos el vino puesto a punto en el momento que lo necesito para disfrutarlo. Finalmente vamos a presentarles otro kit muy bonito y muy interesante, se le llama la nariz del vino. Este producto, aquí lo tengo separado, lo que es la nariz del vino para vino blanco y para vino tinto. ¿En qué consiste? Es un kit de fragancias que han emulado algunos aromas que tienen los vinos blancos o tintos y que cuando yo estoy haciendo
estudio de ellos me ayudan mucho a afinar la nariz para poder identificar precisamente estas fragancias. Hablamos de melocotón, hablamos de vainilla, hablamos de humo, hablamos de tabaco, hablamos de frutas rojas, en fin. Todas estas fragancias o aromas que nosotros identificamos cuando estamos haciendo la cata del vino, que a través de estos kits podemos utilizar para afinar un poco esta técnica y sentirnos un poco más acercados a esta experiencia tan increíble como es el disfrute del vino desde una cata analítica o no. Lo importante es que después de todo tengamos todos estos elementos o no, entendamos que el vino es un producto que está de la mano de nosotros. La industria nos ofrece muchas oportunidades de disfrutar vinos jóvenes con buena fruta y bien frescos, o si no, ya vinos evolucionados. La industria nos ha dado la oportunidad para que todos estos elementos estén a la disposición de ustedes y podamos potenciar estas experiencias gastronómicas y con vino cada día más. Y por supuesto, en compañía de alguien especial o de la familia o de los amigos. Muchas gracias, amigos, y nos vemos en la próxima.